Sí, gracias, señor presidente. El año pasado he presentado un proyecto de producciones vegetales y uso de fitosanitarios o de agroquímicos que claramente expone la necesidad de priorizar la salud humana y el cuidado del ambiente, y que dista de este dictamen que se va a poner a consideración. Así que voy a pedir al cuerpo autorización para abstenerme en la votación. En la votación, la abstención de la diputada Simoncini. Aprobado. Diputado Busato. Sí, señor presidente, voy a hacer también una breve consideración. En principio nosotros vamos a acompañar en general el proyecto. Vamos a votar o vamos a abstener también de votarnos en alguno de los artículos que le voy a pedir que cuando se vote por capítulo nos permita hacerlo. Estoy hablando en nombre del interbloque del Partido Justicialista. Fundamentalmente en los artículos del capítulo 11 que trabajan básicamente sobre los límites a la fumigación tanto aérea como terrestres y las distancias oportunas para hacerlo. Y ya que estoy, aprovecho para destacar el trabajo de la Cámara en este sentido, con aciertos y con errores, con coincidencias y con diferencias, pero me parece que es muy válido y esencialmente importante que la legislatura esté tocando un tema que en esta provincia sigue siendo un tema tabú, que es discutir cómo compatibilizar los modelos productivos ni más ni menos que con el ambiente y con la vida humana. Quiero destacar el trabajo de todos los legisladores y legisladoras, en especial de un compañero que a fin de año se va, que es el compañero Santiago Mascheroni, que siempre ha sido una persona impulsando este tipo de temas, que ha hecho un esfuerzo importante por capitular los distintos proyectos de ley. No voy a hacer un acto emocional diciéndole que lo voy a extrañar, pero que ojalá que haya otros diputadas y diputados que en algún momento también aborden estos temas con la misma fortaleza que lo ha abordado el diputado Mascheroni. Quiero en él sintetizar el esfuerzo de muchos legisladores, el nuestro también, como bloque, por tratar de cumplir con la máxima constitucional del artículo 41 de la Constitución Nacional, con el artículo 19 y el 15 de la Constitución Provincial, con los principios precautorios de no regresividad y con el fallo de la justicia, como en el caso San Jorge, que tratan de buscar la instauración de un paradigma productivo diferente. Nosotros vamos a abstenernos de votar porque tenemos diferencias con el dictamen que acaba de emitir la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero dicho esto, vuelvo a destacar el trabajo y fundamentalmente la vocación de esta Cámara por discutir, posiblemente con mayor lentitud de la que uno espera y desea, pero por volver a discutir e involucrar a la mayor cantidad de actores posibles. También destaco la tarea que hizo la Comisión de Salud en cabeza de su presidenta, con audiencias públicas en distintos lugares de la provincia, para que la gente pudiera animarse a participar y fundamentalmente dejar su opinión respecto a cómo quiere vivir, cuál es el modelo productivo para no colisionar con la vida y con el ambiente, y totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho en esa comisión. Así que, señor presidente, quiero dejar en claro nuestra posición. Vamos a acompañar en general porque consideramos que hay avances respecto a la ley actual de fitosanitarios y vamos a abstenernos de votar algunos artículos porque obviamente tenemos una posición que no es compatible con lo que está en el dictamen de mayoría. Gracias, diputado. Diputado Mascheroni. Gracias, señor presidente. Para tratar de brindar algunos elementos de qué es lo que tenemos hoy en el debate, atento que hay reservas en lo particular o en lo general o abstenciones que puedan producirse. Nosotros acá lo que tenemos es un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la base de un proyecto que incorporamos con algunos legisladores luego de haberse frustrado la posibilidad de debatirlo en el periodo anterior, en virtud de que se llegó a la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el filo de la hora y no había posibilidades de abrir el debate sobre los tres dictámenes que la Comisión de Medio Ambiente, conjuntamente con Agricultura y Ganadería, habían realizado. Esto que está a partir de un proyecto y que la mayoría de la Comisión, espero que sea la mayoría del cuerpo que lo acompaña, es un proyecto que no está en las posiciones antagónicas absolutas que había entre el denominado proyecto de mayoría en aquel momento, donde el criterio era demasiado laxo con respecto
al objetivo a perseguir en leyes de esta naturaleza, que es ni más ni menos no asegurar la producción ni un modelo productivo, sino preservar la salud humana y el entorno, y los otros que tenían posiciones demasiado restrictivas que también, desde nuestra óptica, entran en colisión con situaciones de la realidad que llevan a posiciones que no tienen salida práctica. Esto como criterio general. Sabemos que existen posiciones antagónicas a esto, y en algunos casos demasiado antagónicas. Lo que hemos buscado, no cortar por el medio, sino incorporar elementos, los voy a citar y los voy a fundar, que entendemos novedosos y que quizás, más allá de todo lo que sea esto de la ley, se pueda abrir el debate por primera vez en la provincia con un enfoque distinto, en donde el eje no sea discutir los metros de lo que todos se atajan o que todos se quieren agarrar, sino que por primera vez abramos un debate de que una actividad antrópica tan importante y de alto impacto como es la actividad de la producción agropecuaria o pecuaria o agrícola, en este caso en la provincia y en la Argentina, no pueden estar exentos de una regulación. Bien, nosotros tenemos una ley que es bastante adelantada respecto al panorama legislativo nacional. Algunas leyes en otras provincias fueron anteriores a la 11.273, que es del año 95, pero prácticamente todas las leyes en la Argentina, unas más, otras menos, están en la década del 90, muy lejos, cuando incipientemente aparecía la utilización intensiva de los agroquímicos o fitosanitarios, y con distintos tratamientos y resultados. La provincia de Santa Fe, digo, en el año 95, dicta una norma muy importante, muy importante, que quizás no esté claramente asumida por el conjunto. Porque cuando uno dice que habla de 3.000 metros de exclusión, la provincia de Santa Fe lo fijó en el año 95 para la aeroaplicación. Y sin embargo, así hemos visto que de aquella época hasta ahora hemos tenido muchísimos problemas. Por el otro lado, la justicia, en la década del 90, a mediados del 90, no lo tenía claro al panorama. Ni la justicia de la provincia de Santa Fe, ni la justicia de otras provincias. Pero paulatinamente, por reclamo de vecinos, por reclamo de organizaciones vinculadas a la problemática ambiental, la justicia se fue involucrando y empezó a tomar intervención y a mirar esto más de cerca. El caso emblemático que tenemos en la provincia de Santa Fe fue esa acción inicial en San Jorge contra el municipio, que se fija con una medida cautelar provisoria a una distancia de 800 metros, por primera vez. Y ese fallo, que es ratificado en primera instancia, también es ratificado en la Cámara, yo diría en el fallo más medular que ha existido entre todos los pronunciamientos judiciales en materia de distancias o regulación desde el punto de vista ambiental vinculado al tema de la aplicación de fitosanitarios, que fue el de la Sala Civil Segunda de la ciudad de Santa Fe, en un fallo que después nos vamos a referir. Este proyecto que está en juego tiene, diríamos, dos planos para analizar el tema. Uno, modificaciones de forma simple, adecuación, en la parte general de la 11.273, que habla fundamentalmente de fitosanitario. Nosotros incorporamos en el proyecto fitosanitario, fertilizantes y otros productos que en ese momento no se tenían como una cuestión digna de ser vigilada de cerca o por lo menos atendida y protegida o cuidada. Prácticamente está en eso la mayoría de las cuestiones. Extremar mejor los cuidados, permitir mayor cantidad de convenios, definir muy claro la autoridad de publicación en el Ministerio de la Producción, y este es un tema que también abre un debate, porque la primera salida de todo sería ¿por qué esto no lo maneja medio ambiente? Porque este es un tema que tiene que ver con un modelo productivo. Y tiene que tomarse desde ahí la responsabilidad de encarar una ley que fije límites y reglas de juego claras en el proceso de producción. Por eso concebimos en el proyecto, que el dictamen de la comisión hace suyo, que esto es la autoridad de aplicación en el Ministerio de Producción en conjunto con el área de salud y con una comisión interministerial que la provincia tiene creada y en funcionamiento, en donde interactúan otros niveles
como el Ministerio de Medio Ambiente y otras áreas de la provincia de Santa Fe. Este es un dato para tener en cuenta. Y el tema quizás más complicado, más conflictivo, en principio, está dado por el artículo 33, donde se plantean los de la distancia. La actual normativa en materia de aeroaplicación son los 3.000 metros para áreas pobladas. Bueno, nosotros en ese artículo lo que introducimos para abrir un debate, no está agotado y lo descansamos en la reglamentación futura, es que es imposible que una actividad como esta, decíamos al principio, no esté regulada y zonificada. En cualquier lugar de la provincia, para instalar un establecimiento, una tornería, una panadería, una peluquería, lo que sea, hay que hablar de una zonificación. Hay áreas que se habilitan para determinado tipo de actividad y otras que no. No se hace minería en cualquier parte, no se extrae el lecho de nuestros ríos en cualquier lugar, el Ministerio de la Producción afecta áreas, etc. Nadie va y planta lo que quiere en cualquier lugar, hace un pozo y pone una fuente, si no tiene una reglamentación, y tampoco hay un proceso de edificación. Sin embargo, en materia de producción del campo, parecería ser que, no sé de qué mensaje bíblico, se puede hacer lo que quiere en donde uno quiera. Y esto no está bien. Y esto no tampoco implica tener una actitud de enfrentamiento a los sectores de la producción. Nosotros pensamos que hay áreas de la provincia que tienen características y que naturalmente van a ir desarrollándose en modelos de urbanismos. Y ahí vamos a tener una situación de conflicto creciente. Hoy la sociología, los propios estudios, el INDEC, el IPEC, cualquiera nos refleja que la tendencia de todas las provincias, pero la nuestra no está ajena a eso, la tendencia es la urbanización. Tenemos un solo departamento en la provincia de Santa Fe donde he equilibrado población rural y urbana, que el departamento Garay. El resto, todos tienen una tendencia a la urbanización. Esto es natural, es un fenómeno que también ocurre en Latinoamérica. Podemos leer los informes, ¿no es cierto?, de las entidades vinculadas a esto, incluso de la propia Organización de los Estados Americanos, o los informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre lo que es la tendencia a la urbanización. Quiere decir que un día vamos a tener problemas, que va a ir a vivir gente donde hoy hay actividad productiva. Bueno, el Estado tiene que tener una mirada tuitiva de eso, pero también previsora. Por eso hablamos de zonificar. En el artículo 33 variamos el criterio que tenía la ley actual y lo que planteamos es zonificar la provincia en 3 áreas. Y esto es un trabajo que tiene que discutir el Ejecutivo, las organizaciones, la actividad productiva. No es una cuestión que pueda disponerse en manos militares por una ley, porque es una relación compleja de intereses que confrontan y que también coinciden en muchos aspectos. Nosotros planteamos lo que es la existencia de un área urbana en donde la prohibición es absoluta. Ahora díganme quién quiere defender en contra de esto. ¿Quién puede ser la persona que asuste como un cuco diciendo ahí están los verdes por afuera, rojos por adentro, que quieren que...? No, en áreas urbanas la prohibición es absoluta y no hay que ponerse colorado para decirlo. El que plantee lo contrario está seriamente atentando contra la salud poblacional. A tal punto que hoy ya ni se discute, no pueden pasar por áreas urbanas aviones de aeroaplicación, porque pueden perder, pueden gotear. Está prohibido sobrevolar áreas urbanas, no digo trabajar. Bien, hablamos de áreas urbanas. Periurbanas son zonas que tienen una movilidad y una transición. Hoy están vacías, pero un plan de vivienda que puede estar una comuna, un municipio, implica avanzar la urbanización sobre áreas que hoy tienen actividad. Lo vemos en una cuestión que tampoco tiene resolución, porque cuando pensamos en agrotóxicos, pensamos solamente en las grandes extensiones. Los cordones frutihortícolas de las grandes ciudades, fundamentalmente Santa Fe y Rosario, han ido desapareciendo. Y la verdad que hay también un uso intensivo y abusivo de fitosanitarios y de productos químicos para defender, para atacar, para combatir plagas o lo que fuera. Este es un problema que lo debemos abordar y eso está aquí ahora. Y después están las áreas absolutamente suburbanas o ajenas, donde no hay urbanizaciones de ninguna naturaleza, ni siquiera en forma aislada. Entonces nosotros lo que primero planteamos
que estas tres áreas tienen tienen tratamientos diferentes. Las zonas urbanas, la prohibición es absoluta. Las zonas periurbanas tienen un tratamiento de gradualidad y las zonas de extensión pueden tener, con acuerdo a la ley, determinado tipo de franquicias. Incluso cuando en aquellos lugares el terreno no permita la aplicación terrestre, porque es escarpado, porque son superficies irregulares o lo que fuera, se permite la aeroaplicación. Y después vamos al tema de las distancias. Nosotros mantenemos, quiero ser en esto muy concreto, se incorpora el artículo, planteamos la incorporación de un artículo complementario de aquel 33 que yo decía, que va a establecer mecanismos para la aeroaplicación. Y en la aeroaplicación estamos hablando, mantenemos los 3.000 metros de la actual ley y podemos llegar a un máximo hacia adentro de 2.000 metros, y eso ya sí es una barrera. Hoy está 3.500. El de 500 sí planteamos en estas áreas de aeroaplicación mantenerlo en una barrera de 2.000 metros. Es discutible, pero vamos a estos elementos. Tenemos fallos ratificados por cámaras y cortes provinciales que hablan de 1.000 metros ya. La Defensoría del Pueblo, los organismos de salud, todos están coincidiendo que distancias inferiores a 1.000 metros son peligrosas. Bien, en cuanto a la aplicación terrestre, ustedes saben, hoy se permiten de los 500 metros y después no hay límite. Bueno, nosotros establecemos una zona de amortiguación donde ahí se pueden buscar formas alternativas, y esto también lo tenemos que plantear. ¿Qué está en discusión con los fitosanitarios fundamentalmente? Tiene que ver con un modelo de producción que es la siembra directa, donde uno tiene que atacar con defoliantes o con plaguicidas que mate todo menos lo que uno planta. Bueno, ese es un tipo de problema. Ahora, nosotros creemos que también hay formas de producción orgánica en donde el rinde es menor, pero no se le impide a nadie mantener la actividad productiva. Puede tener menor rinde, pero ese menor rinde es un costo que se paga en beneficio de un alto riesgo de afectar sinceramente y directamente a la población. Nosotros planteamos en el artículo 34, en la terrestre, una zona de producción especial de 1.000 metros en torno a plantas urbanas, establecimientos educativos, rurales, etcétera. Subimos de 500 a 1.000 metros. Esto también está condensado, contenido y aceptado por muchos fallos de otras provincias y fundamentalmente nosotros un fallo del año 2009, ya tiene 10 años ese fallo, que fue el fallo de Cámara que confirma el recurso de amparo contra la Municipalidad de San Jorge en la provincia de Santa Fe. Lo que indica de estos últimos 10 años que el incremento del uso de esta sustancia se ha multiplicado geométricamente. Entonces tampoco podemos seguir mirándolo de costado. Estos son los dos elementos centrales que esta cuestión plantea, conjugada necesariamente con el tema de la zonificación. Yo le quiero dar lectura a esto porque uno tiene que ser preciso. Nosotros planteamos 3 zonas o áreas: zona rural, afectada a la producción agropecuaria en cualquiera de sus formas, que sí se habilitan, la zona suburbana, como dije, y la zona urbana. Esto acá, señor presidente, va a requerir una reglamentación y evidentemente yo no sé qué suerte va a tener la Cámara de Senadores, pero creo que se incorpora, vuelvo a repetir, no es la piedra filosofal, pero habilitar un debate en serio de qué zonas de la provincia pueden estar sujetas a una actividad intensiva y qué zonas nosotros tenemos que cuidar, más allá de plantear el concepto aislado, que es una discusión después de difícil instrumentación y un problema de control. Nosotros tenemos muy pocos inspectores para una superficie muy grande del territorio provincial afectado a esto. Entonces también en el proyecto, como ha habido otros similares, no inventamos nada nuevo, se propicia la celebración de convenios con municipios y con comunas a los fines de buscar mecanismos de interacción
en cuanto a lo que es el control de la actividad en sí, es decir, la disposición final de envase, etcétera. Yo no quiero, en todo caso, si es necesario y quedan dudas, me reservo para otra intervención, pero yo sí quiero leer un fragmento del fallo de Cámara de Santa Fe, porque a partir de ese salieron otros fallos. Fue señero uno de la provincia de Córdoba, otro de provincia de Buenos Aires, finalmente provincia de Entre Ríos, y ya hoy, a 20 años de estos debates, nadie discute que en menos de 1000 metros no hay riesgo. Quiere decir que el debate de la opinión pública, la acción de algunos de los organismos vinculados a esto, ha ido generando una conciencia y alertando. Quiero decir otro elemento. Aquí esto es una asignatura pendiente en la Nación, porque la ley de fitosanitario en la Nación no habla nada de distancia ni de nada, establece 4 o 5 criterios generales, es demasiado marco. Es un marco gigantesco. Y este ha sido un problema que quedó tirado o trasladado exclusivamente desde el punto de vista de las provincias. Y ahí sí entran intereses en juego con situaciones de la habilidad respecto de gobiernos de coyuntura, lo que fuera, con respecto a los modelos productivos instalados en cada una de las provincias. Pero la región central, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, la provincia de Santa Fe ha tenido, debemos reconocerlo, actitudes pioneras en torno a esto. Nuestra ley no es mala, pero lo cierto es que desde el 95 hasta ahora, en más de 20 años, casi 25 años, el incremento de la actividad, de este tipo de actividad, se ha multiplicado, como decía hoy, exponencialmente. Voy a leer lo que decía un juez camarista de Santa Fe, amigo, el doctor Enrique Müller, docente universitario, en este fallo. Y que ese párrafo y ese fallo marcó un antes y un después desde el punto de vista del enfoque jurídico en muchas cortes o cámaras de apelaciones en los órdenes provinciales. Y esto que se plantea por un juez de la provincia, por un juez de esta provincia, creo que es el meollo que a nosotros, a muchos, más allá de las diferencias que podamos tener, nos sigue alentando, empujando e instando la necesidad de que la ley 11.273 tenga esta o la modificación que se pueda alcanzar. No puede quedarse con decir que la ley protege y acá no se discute porque ha cambiado mucho la realidad del momento en que esa ley fue sancionada con el tipo de producción que en este momento existe. Decía el doctor Müller, y lo reivindican, dice, porque varios años después sigue teniendo aplicación esto. Dice el doctor Müller en su fallo, así planteadas las cuestiones, tal vez todos tengan parte de razón, ya que tampoco es posible pensar que la sociedad, las empresas y el Estado conjugan siempre una misma forma de pensar, pero lo que se muestra diáfano, a mi entender, es que las posiciones divergentes, antes de disiparnos las dudas de utilización de los agroquímicos, sobre todo en zonas urbanas, las acrecientas, porque todos conocen los potenciales riesgos de su utilización, al tomar distintos recaudos en tal área, y en este punto la preeminencia no la tienen los intereses sectoriales de nadie, sino que por el contrario la preeminencia está del lado de la salud pública y del medio ambiente. 10 años atrás, un juez hacía derecho positivo, una posición política importantísima. Creo que es hora que esto tenga un correlato desde el punto de vista normativo, quizás no en este proyecto, o en otro, pero lo que nosotros no podemos hacer de que esto se termine eternamente siendo una puja entre intereses presuntos que nosotros queremos atacar o algunos quieren atacar y quienes dicen defender una cuestión que hoy es anacrónica en relación a la situación que la propia provincia tiene y que requiere de una modernización de sus modos de regular la actividad productiva, una de las actividades productivas esenciales en el marco de la provincia de Santa Fe. Con estas consideraciones en lo general, agradeceremos a quienes nos acompañaron en la firma, en el dictamen y eventualmente en la hipótesis que le podamos dar media sanción en esta sesión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado del Frade, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En el nombre del bloque del Frente Social y Popular, nosotros adelantamos el voto por la afirmativa en general del proyecto de ley y vamos a abstenernos en los artículos 1, 3, lo digo despacio para que se tome nota, 21, 24, 32, 33 y 34.
En eso nos abstenemos y simplemente para dar una mínima fundamentación de estas abstenciones, nosotros creemos, como dice muy bien el diputado Mascheroni, que esto forma parte más de una adecuación de la ley de lo que significa la política respondiendo a la realidad. Una realidad que en la provincia de Santa Fe, en sus 19 departamentos, ha tenido un costo en salud muy grande y un costo medioambiental que todavía no ha sido medido. Nosotros entendemos que en esta discusión hay 25 años de mora, un cuarto de siglo. Desde 1995 hasta aquí no se ha querido tocar esta ley porque efectivamente estuvo por encima de todo en el altar de la vida cotidiana lo que tiene que ver con el dinero. Por eso la cuestión también, a nuestro entender de fundamento, que no debe ser la autoridad de aplicación del Ministerio de la Producción, sino que debería ser el Ministerio de Medio Ambiente. Digo esto con el paréntesis que significa que en la nueva ley de ministerio no está el Ministerio de Medio Ambiente. Pero igualmente queda claro que para nosotros esta es una situación en donde uno define políticamente desde el Estado provincial qué es lo que tiene que garantizar primero. ¿Se garantiza la salud del medio ambiente o se garantiza la rentabilidad de los productores? Esta es una cuestión que para nosotros no es contradictoria, pero sí define una política. ¿El Estado garantiza el medio ambiente y la salud? Para nosotros sí. Por eso la autoridad de aplicación para nosotros es el Ministerio de Medio Ambiente, que no va a estar. Definimos además que no nos interesa desde lo filosófico la definición de fitosanitarios. Nosotros entendemos que estamos hablando de agrotóxicos o de agroquímicos. Lo hemos definido incluso con un proyecto, con un pedido de informe que nosotros presentamos hace algunos años atrás, en donde decíamos que en la provincia de Santa Fe y en la Argentina hay 1.497 productos comerciales de agroquímicos, de los cuales la mayoría son de iguales o más peligrosidad que el Roundup, el famoso glifosato de Monsanto. Y esa enorme disparidad y diversidad comercial apunta a algo que dijo el diputado Mascheroni recién. En este cuarto de siglo de evolución de esta ley, lo que se marca es la evolución del negocio. Hay un libro excelente en donde la Argentina envenenada, se llama El País Envenenado, en donde se marca allí con un estudio extraordinario de María Fernanda Sandes, que la producción sojera avanzó un 60% en la superficie hoy en la Argentina. Sin embargo, el negocio del veneno ha crecido un 1000% de acuerdo a las propias cifras oficiales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Queda claro que es el veneno el que más avanza para poder garantizar más rápidamente la producción, pero sin interesar los costos de ese adelantamiento. Costos que se ven en el empobrecimiento de la salud humana, en el empobrecimiento del medio ambiente. Por eso para nosotros es una ley fundamental, porque define filosófica y políticamente de qué lado está el Estado. El Estado está solamente a favor de las multinacionales que imponen a provincias como la de Santa Fe qué tiene que producir, cuánto tiene que producir, o es el Estado de la provincia que en forma soberana tiene que definir que primero está la salud y el medio ambiente. Por eso entendemos que este es un adelanto y por eso votamos en líneas generales esta ley que acaba de ser muy bien explicada por el diputado Mascheroni. Después está la otra cuestión, la cuestión política. Es una cuestión de ley, no es una cuestión política. En 363 estados comunales y municipales que tiene hoy la provincia de Santa Fe, generalmente se termina haciendo pito catalán a la ley. Porque esa ley de 1995, y el diputado Mascheroni lo sabe mejor que yo, muchas veces se deja de lado, se gambetea, con un recurso administrativo en donde se dice que tiene soberanía sobre lo que se aplica en cada comuna y cada municipio el Estado comunal o el Estado municipal. Pasó, por ejemplo, en la localidad de Sastre, en donde a través de una presentación se permitió fumigar a 100 metros del ejido urbana de la comunidad de Sastre. Y esto tiene que ver con los intereses económicos, que son mucho más fuertes que la posibilidad política de defender la salud y el medio ambiente. Por eso necesitamos que esta ley provincial sea efectiva en cada uno de los 19 departamentos de la provincia para tratar de alguna manera de cuidar la salud y el medio ambiente. Entendemos que hay una ausencia en la ley y que instamos
a los que van a formar parte de la reglamentación que forma más clara defina qué va a pasar con el depósito del veneno, qué va a pasar con los 1.497 productos que hoy tienen una alta peligrosidad, dónde van a ir a parar, en qué lugar urbano se van a guardar los envases, cómo va a circular todo esto. No hay definición sobre esto en el proyecto de ley, nosotros por eso lo marcamos. Hablamos la necesidad, por otra parte, de lo que significa tratar de respetar esto de la FAO, que en su momento definió que las fumigaciones aéreas tienen que ser prohibidas, o en todo caso después de los 5.000 metros. Entendemos el criterio de progresividad que le da Mascheroni a su proyecto de ley, pero en esas diferencias también va a estar nuestra insistencia para seguir peleando por la naturaleza. ¿Por qué durante 25 años no hubo una nueva ley de agrotóxicos en la provincia de Santa Fe? Esta es una cuestión que tiene que ver con la política. Nosotros estamos convencidos que muchas legisladoras y muchos legisladores somos lo que decimos, pero también muchas veces somos de acuerdo a lo que tenemos. Y hay muchas legisladoras y muchos legisladores que, de acuerdo a lo que está siendo investigado, tienen mucho más propiedades en los campos directamente relacionado con la producción agropecuaria y que están lejos entonces de defender la posibilidad de un saber, de un conocimiento que debe ser mucho más elevado que la cuestión de la salud y el medio ambiente. Nosotros creemos que la legislatura, que la provincia, que los legisladores tienen que estar de acuerdo a lo que creen, a los valores colectivos, a los ideales colectivos. Por eso, repetimos, señor presidente, que nosotros vamos a votar en líneas generales la ley, pero nos declaramos en abstención en los puntos 1, 3, 21, 24, 32, 33 y 34. Yo le quiero aclarar, porque ya dos legisladores han planteado lo mismo. Están haciendo referencia a artículos que no existen en el proyecto de ley en el dictamen, que surge sí, en claro, de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tenemos solamente 5 artículos, porque la modificación de la ley original, donde había del 1 al 36, se han incluido en uno, se han englobado. Entonces, creo que quede constancia en las manifestaciones que ustedes, o en sus exposiciones, en la versión taquigráfica, el motivo de las cuestiones que están en desacuerdo, pero no existe el 27, el 39. Lo que pasa es que en el dictamen que yo tengo, señor presidente, en la Comisión de Asuntos Constitucionales que estamos considerando, son 5 artículos y un sexto de forma. Están incluidos en los capítulos. No. Tal vez en un artículo como el 1 puede estar 2 o 3 artículos de lo que usted hace referencia. Perfecto. Diputado Mascheroni. Gracias, señor presidente. Es verdad lo que usted dice. Pongamos que el artículo 1 dice modifíquense los artículos tal y cuales. Cuando se trate el artículo 1, quienes han hecho referencia... Por eso. Ya está. No, pero como están diciendo 27, 28, claro, se lo quiero aclarar para no generar problemas después. Diputado Giustiniani, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, creo que para adelantar nuestro voto positivo en general del bloque Igualdad y Participación con la diputada Silvia Burger, creo que sí, que en este tema concreto, de acuerdo a como dice el dictamen, dentro del artículo 1, como usted decía, está referenciado, como recién decía el diputado del Frade, porque nosotros acompañamos también la abstención que el diputado del Frade planteaba en los artículos 1, 3, 21, 24, 32, 33 y 34, que están introducidos en esos artículos que el presidente hacía referencia. Yo quiero felicitar al presidente de la comisión, al diputado Mascheroni, y todo el trabajo que se realizó en la comisión que me tocó integrar, junto con otros diputadas y diputados de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y que ha sido una comisión positiva, que hemos trabajado mucho estos 3 años y medio y que me parece que es un hecho también altamente positivo que terminamos, que confluyamos con una ley de estas características.
Comparto que llega mal y tarde la ley, que debía haber llegado mucho antes, pero llega, no de la totalidad que nos hubiera gustado, pero bueno, estamos sancionando una ley que protege, un anillo protector, una ley que avanza sobre la ley existente del año 95. Desde todos los intentos realizados en su momento, los proyectos de diputado Riestra, diputado Tesa, muchos debates, no todos los que se deberían haber dado en este recinto, que no nos tocó la posibilidad de participar, pero que pusieron en debate un tema fundamental. No hay en este siglo XXI un debate fácil de lo que es el de los nuevos modelos productivos y la salud, la preservación de la salud y el medio ambiente. Pero es el debate más actual. Tan actual el debate que no solamente está remitido a una provincia como la nuestra o a un país como el nuestro, sino que es un debate que se está dando en el mundo. Y tan actual, en donde muchas veces se quiere retasear este debate, porque yo quiero rendir un homenaje a todos quienes tuvieron la valentía, la audacia de salir a poner la cara ante estos temas, porque los poderes económicos han sido, con su gran capacidad económica, mediática, de estigmatizar, han hecho con todo el ambientalismo en su momento, que parecían que eran los cultores de una religión fanática y que planteaban cuestiones absolutamente exageradas. Hoy nadie discute el cambio climático, cuando tantas veces se decía que era una exageración hablar del aumento de la temperatura del planeta. Pero todavía tiene que levantar la voz de denuncia ante el cambio climático una niña que pone en vilo a todos los burócratas de Naciones Unidas y a los funcionarios de las principales potencias del mundo. Una niña que dice lo que tantos no se animan a decir, que el planeta está en riesgo. Y acá estamos hablando de veneno, fitosanitario, agroquímico, agrotóxico, y estamos hablando de glifosato, porque hay palabras que parece que están prohibidas decirlas, y estamos hablando de cáncer, que hay palabras que parece que cuesta pronunciarlas. Este debate viene de muy lejos y nosotros también queremos hacer un homenaje a quienes interpretaron esto de hace mucho tiempo. Fueron médicos, fueron académicos, fue Carrasco el que primero en una investigación muy seria, investigador principal del CONICET, demostró, y por eso su investigación fue publicada por las principales revistas científicas del mundo, de las malformaciones que producía el glifosato en ratas, y que esto era trasladable al ser humano. Y Carrasco murió denostado, estigmatizado. Pero la muerte de Carrasco, después de la muerte de Carrasco y hoy, ya nadie puede discutir que el glifosato es inocuo, como se decía hace muchísimos años atrás. Hoy nadie puede discutir cuando también parece que en este mundo, que en algún momento parece que está loco, un jardinero
hace bajar las acciones de Monsanto y de Bayer con el juicio en California que le ganó a esta empresa y que determinó esa caída en las acciones en un día, y que a partir de ahí empezaron a analizar a ver que tenían que cambiar la estrategia. Me parece que esto es fundamental porque ya estuvo demostrado, hacía referencia el diputado Mascheroni, a la provincia de Córdoba. En el año 2014 el Ministerio de Salud de Córdoba ya difundió un informe realizado por el Registro Provincial de Tumores y por la Dirección General de Estadística y Censo de la provincia sobre el cáncer. Su investigación identificaron que había una relación directa entre la contaminación por el uso de agrotóxicos y los pacientes oncológicos, y que en los pueblos agrícolas tiene una alta exposición a estas sustancias, fundamentalmente al glifosato. En este informe demostraron, en la ciudad de Córdoba mueren a causa del cáncer 134,8 personas cada 100.000 habitantes al año. Y en 4 departamentos del este provincial, que coincide con la zona agrícola, son los vecinos nuestros, que puede ser Marco Juárez, San Francisco, la tasa es significativamente más alta y oscila entre 216 y 229 muertes anuales cada 100.000 habitantes. Informes oficiales de la provincia de Córdoba. El caso San Jorge, también mencionado en nuestra provincia, que llega a instancia judicial en el año 2009 por una niña que tuvo contacto con agrotóxicos, y que a partir de eso se solicita al juez, la justicia, además de prohibir, como recién muy bien se dijo, la fumigación a menos de 800 metros, plantea que el gobierno provincial y la Universidad Nacional del Litoral, en el plazo de 6 meses, eleven un informe sobre las consecuencias de la aplicación de agrotóxicos. Es importante el informe que hizo el Ministerio de Salud de la provincia, el ministro Capielo, en donde planteaba ya esta cuestión de las consecuencias de la aplicación de los agrotóxicos, y en el informe de la universidad también planteó la necesidad de realizar permanente monitoreo en relación a la toxicidad y efectos de los agroquímicos. Yo creo que a esta altura del debate no se puede discutir si los agrotóxicos, si el veneno del glifosato es perjudicial o no para la salud. Es como decía antes, discutir si el cambio climático es cierto. Por eso creo yo que esto que hoy se plantea como una nueva estrategia de las buenas prácticas agrícolas y del uso responsable de los fitosanitarios, también tenemos que ponerlo en el debate. Me parece que en esta ley se plantea correctamente este anillo sanitario, y me parece que se planteó también por el diputado informante de la cuestión de las inspecciones posteriores. Yo creo que el valor fundamental de la ley, es que va cambiando la realidad, y entonces aparecen cosas como esta, que son, creo que, las que va a frenar, como la que significó el fallo en California de millones de dólares que tuvo que pagar Bayer y Monsanto, que hizo la caída de sus acciones. Por ejemplo, que en Pergamino procesan a productores rurales por fumigar con agrotóxicos. Esto es de hace un mes. O, por ejemplo, lo que significó también en Córdoba el primer fallo judicial también sobre un productor rural en el barrio Ituzaingó, hace varios años atrás. Las madres del barrio Ituzaingó en la provincia de Córdoba fueron las que encabezaron esta lucha producto
de la contaminación que producían los agrotóxicos. Y acá es fundamental entender cómo están cambiando las cosas, porque el principio precautorio del derecho ambiental, a partir de la nueva ley del ambiente en la República Argentina, es la que está preservando esta situación. Su artículo 4, la ley 25675 del 2002 dice: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Es decir, que este principio precautorio del derecho ambiental tiene tres cuestiones fundamentales. La primera es esa ausencia de información o certeza científica que decíamos, y que son los casos que hemos tenido de los silos en las distintas ciudades de la provincia, de nuestra provincia, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Entre Ríos. A nosotros nos tocó el caso en la Municipalidad de Rosario y le ganamos el juicio a Genaro García, precisamente por este principio precautorio ambiental. Porque los señores decían, como muy bien nos ilustraba el diputado Mascheroni, ¿sabe lo que nos decían? Ellos habían comprado los hilos en los 90, en las privatizaciones de los 90, en Puerto Norte. Nos decían, señores, nosotros somos los dueños de los hilos y vamos a seguir desarrollando la actividad de puerto acá porque tenemos el derecho de la propiedad privada que adquirimos de desarrollar esta actividad. Y desde la Municipalidad de Rosario le dijimos, no, señores, ustedes se tienen que ir de acá, porque tienen un puerto que hace 60 años el plan director de la ciudad y de la región indica que el puerto es de Pellegrini hacia el norte y es del ejido urbano de Rosario hacia el sur. Y tuvimos una larga batalla judicial, venían muchos abogados que representaban a estas multinacionales a discutir con nosotros, a decirnos, ustedes no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Y el juicio lo ganamos porque le demostramos que uno quiere poner un helipuerto en el fondo de su casa y no lo puede hacer. Tiene que haber un plan regulador. ¿Y saben cuál fue el concepto fundamental por el cual el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia a partir de ahí a todo el país? Fue por los vecinos del barrio Refinería, que los vecinos del barrio Refinería se sentían contaminados por la actividad del puerto que se desarrollaba en Barrio Norte. Fíjense ustedes lo que hoy es Puerto Norte en la ciudad de Rosario, uno de los lugares urbanísticos más desarrollados de toda la ciudad. Y se tuvieron que ir. Por eso yo creo que este principio precautorio, que cuando surge una duda razonable en relación a la peligrosidad de cualquier actividad, como se da en esta, tiene un carácter proactivo. Y ya la justicia ha sentado jurisprudencia sobre esto. Y ya, por lo tanto, y voy al punto que me parece fundamental en todo este debate, es como ha cambiado tanto las cosas, pero sobre todo ha cambiado la conciencia del problema. Cambió el modelo productivo en estos últimos 25 años. Es decir, que aquella siembra y cosecha que se realizaba antes del boom de la soja, existían en nuestros campos los chacareros que dejaron de existir como tal. Dejó de existir la chacra, dejó de existir el campo con las gallinas, con los frutales en cada campo, y la gente y las familias se fueron a vivir a los pueblos. Eso pasó en los 70, de los 70 a los 80. Y con la soja transgénica empezó, y con la siembra directa estamos discutiendo este modelo productivo desde el punto de vista de la preservación de la salud. Pero hoy se produce otro cambio que debemos analizar, que quizá no ha sido valorado en toda su dimensión. La gente de las ciudades
y se habló de urbanización acá. La gente de la ciudad en búsqueda de aire puro, de tranquilidad y seguridad, se está yendo para el campo, se está yendo a kilómetros de las ciudades. Y entonces son esos vecinos nuevos los que hoy están encabezando el reclamo porque no aceptan que el mosquito les fumigue en sus narices. Y por eso vienen a nosotros los vecinos de Roldán, los vecinos de Pueblo Ester, los vecinos de San Justo, los vecinos de San Jorge, de toda la provincia, que reclaman vivir en un ambiente sano, que se preserve su vida. Esa es la nueva realidad que hoy se está presentando y en donde a toda esa tarea gigantesca que realizaron los ambientalistas, pero que parecían Quijote contra molinos de viento, hoy la encarnan centenares y miles de vecinas y vecinos que no son ambientalistas ni ecologistas, pero que toman una lucha para defender una vida sana en donde puedan desarrollarse con sus hijos. Por eso tenemos la obligación de sancionar este tipo de leyes. Y si este hoy es un paso adelante, lo tomamos también en un sentido, como planteaba antes el diputado del Frade, respecto a qué se hace con los envases. Tenemos que sancionar una ley de envases en donde este tema es fundamental y hay proyectos con estado parlamentario en este sentido, porque voy a datos que se expresan por las mismas cámaras empresarias. En el año 1990, según datos de las cámaras empresarias, se consumieron 39 millones de litros equivalentes de agroquímicos, herbicidas, insecticidas y fungicidas. En el año 2013, la misma Cámara informó que ese negocio producía 3.000 millones de dólares, con 318 millones de litros vendidos. Es decir, la cantidad de veneno que se ha seguido arrojando en cantidades proporcionalmente mucho mayores, y esto pasa por una cuestión muy elemental. En nuestro país se usan 300 millones de litros de glifosato en 28 millones de hectáreas, especialmente donde se produce soja. Y de 1990 a 2011, los datos que daba el diputado del Frade, aumentó un 1057% el uso agrotóxico en nuestro país, y en la misma hectárea donde se usaban 2 o 3 litros por año, hoy se usan 8 a 12 litros. Y esto es porque el yuyo se hace cada vez más resistente. Ese yuyo que decíamos antes, no es el yuyo de la soja, no, el yuyo, estoy hablando del yuyo de la rama negra, de las principales malezas como el sorgo de Alepo o el yuyo colorado, que es el que perjudica la producción. Pero cada vez se hace más resistente y hay que meterle más veneno. Antes con la asadita se sacaba el yuyo, ahora se tira el veneno. Entonces, yo creo que que este debate, presidente, es un debate fundamental para poder avanzar como lo estamos haciendo hoy, por eso celebro esta ley, pero que evidentemente decíamos que llegaba tarde porque ya hay ordenanzas que van más allá de lo nuestro, de distintas localidades. Tenemos Chavás, Ercilia, Marcelino Escalada, Recreo, Rosario, San Genaro, San Justo, San Lorenzo, Villa Constitución. Ordenanzas en localidades que plantean la cuestión protectoria con mucha decisión y mucha importancia y ha salido del reclamo de los vecinos. Así que, en honor a las vecinas y vecinos que hicieron esta lucha, que nunca bajaron los brazos, como decía antes, en el barrio Ituzaingó, las madres de Ituzaingó en la ciudad de Córdoba, a esa lucha que hicieron las vecinas del barrio Malvinas, Argentina, en Córdoba también, que con su lucha impidieron que Monsanto se establezca.
Monsanto tenía 2 proyectos en la provincia de Córdoba, Malvinas Argentina y Río Cuarto. Y lograron un fallo, un amparo, las vecinas de Malvinas Argentina, después de una lucha de meses, en donde noches y días, verano, invierno, estuvieron adelante del terreno que iban a implantar esa planta. Lograron el amparo. Y después el intendente de Río Cuarto, con una ordenanza también, le dijo no a Monsanto, y Monsanto no se pudo instalar en Córdoba. Entonces, esto es nuestro sencillo reconocimiento a todas esas luchas como el del científico Andrés Carrasco, que lograron que la política, tarde y mal muchas veces, pero que llegue de esta manera con estas leyes que protejan la salud y el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Nicotra tiene uso de la palabra. Sí, brevemente, señor presidente, sin entrar en polémica, nosotros habíamos firmado un dictamen de mayoría en la Comisión de Agricultura y Ganadería, juntamente con 2 despachos de minoría de la misma comisión. Acá está el cuadro comparativo de los 3 proyectos. El proyecto de mayoría estaba firmado por la diputada Chinali, Bertero, Gregoret, Martínez, Martino y quien le habla, y 2 proyectos de minoría de otros diputados de otros bloques. Verdaderamente, sinceramente, uno está de acuerdo con el tema de la reglamentación de la fumigación aérea, de los residuos, que es un tema de, la verdad que hay que legislar porque es un tema que se va agravando, pero realmente no tenemos al día de hoy. Yo venía con este esquema, que lo tengo acá, y ahora me encuentro con un nuevo despacho y la verdad que no hay tiempo material para leerlo, para analizarlo, en unas horas. La verdad que yo, a lo mejor otras personas obviamente tienen más capacidad y lo hacen. Yo no lo he podido hacer porque recién tuve acceso al despacho al mediodía, así que realmente, por una cuestión de responsabilidad, nosotros vamos a votar de manera negativa. Lo quiero resaltar porque no estamos en desacuerdo, porque hemos firmado un dictamen de mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, es decir, que estamos con el tema, pero esta forma, la verdad que realmente no estamos capacitados como para decir, bueno, vamos a votar y sabemos lo que vamos a votar. Así que adelantamos el voto negativo del diputado Angelini, Arcando, Mastrocola, Mas Varela, Chinali y quien le habla. Gracias, diputado. Diputado Gregoret tiene uso de la palabra. Sí, en realidad iba en la misma dirección que el diputado Nicotra, porque nosotros habíamos trabajado en la Comisión de Ganadería, a donde yo firmé el despacho en ese momento en mayoría. Y no, voy a explicar. Y entiendo de que si nosotros no dictamos una ley, seguramente va a salir por algún fallo de la justicia y quizás no, o sea, primero de que está legislando por nosotros y no tomamos una cuestión de responsabilidad. Escuché muchas cosas que se dicen y le puedo asegurar, no quiero entrar en un debate de esto. Voy a acompañar la ley, no con las distancias que se hablan, por muchas cosas, porque se vienen avanzando extremadamente en lo que son los... Es más, como país nosotros nos debemos, llevamos casi una delantera y tenemos mucha tecnología en cuanto a lo que es la agricultura de precisión, que en algunos casos a nosotros nos hace poner a la vanguardia en el mundo, que nos debe ser, y particularmente en la provincia y también en nuestra región. Así que en virtud de ello, lo que se va avanzando, yo creo de que son cuestiones que tenemos que discutir, en cuestiones a la distancia,
en la aplicación de los agroquímicos o los fitosanitarios, lo que se quiera discutir. Pero una reflexión que uno tiene que dejar en todo esto es que somos 7.000 millones de habitantes que tenemos que comer en el mundo. Marchamos a ser 10.000, no me acuerdo cuánto, creo que en 20 años pasamos de 4.000 a 7.000, y que la inteligencia humana tiene que ver de qué manera sortea eso también. Es una discusión válida, pero también tenemos que entender que a veces cuando nosotros arrojamos un insecticida en la casa, produce mucho más daño que algún agroquímico. Así que, dicho esto, voy a votar porque debemos tener una ley, pero no así. Es el artículo 34 de lo que ahora tenemos otro dictamen, por eso coincidí un poco con lo del diputado Nicotra, que es lo relativo a las distancias que se exigen. Nada más, señor. Gracias, diputado. Diputado Pablo Oliver. Gracias, señor presidente. Para adelantar el voto afirmativo del bloque UCR-NEO, destacar que obviamente aquellos bloques mayoritarios fue mucho más difícil poder encontrar los consensos necesarios, destacar el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente en la figura de su presidente, que quizás es uno de los diputados, junto con otro que más ha estudiado el tema y que lo viene impulsando desde hace muchísimo tiempo. Destacar a todos los ciudadanos y ciudadanas anónimas de esta provincia que ponen el cuerpo, nucleados en distintas organizaciones no gubernamentales, aquellos que no son tan anónimos porque lamentablemente poniendo el cuerpo han dejado su salud y su vida, que también son muchos, por la tarea que vienen haciendo hace muchísimo tiempo para visibilizar el daño que hace la aplicación de los agrotóxicos en la agroindustria. En lo particular soy convencido que más temprano que tarde se va a prohibir la aeroaplicación. No tengo ninguna duda que el tiempo, y en un muy corto tiempo, va a demostrar que la aeroaplicación es el método que debemos atacar para preservar no solamente la salud de los seres vivos, sino también para poder preservar la salud de nuestros recursos naturales. Por el otro lado, me parece que también es importante señalar que vamos a acompañar, no solamente en general, sino también en particular, el dictamen, porque entendemos que, bueno, que hay que conformar una mayoría, somos parte del bloque oficialista, y también todos sabemos que haber llegado a un consenso nos llevó, bueno, mucha discusión y mucho tiempo. También decir que estamos convencidos que no solamente hay que seguir trabajando, y seguramente lo harán los militantes y activistas de las organizaciones más no gubernamentales, en lo que es la prohibición de la aeroaplicación, sino también en otros modelos productivos. No es cierto que Argentina tenga que justificar la aplicación de agrotóxicos y agroquímicos en nombre de esta falsa posición de que tenemos que alimentar a más de 30 millones de argentinos. Hay otros métodos productivos, más limpios, como la agroecología, que también de una vez por todas hay que tratar de profundizarla desde el propio Estado, brindando distintas herramientas para que de una vez por todas no justifiquemos en nombre del hambre la contaminación de nuestros recursos y la contaminación y la matanza de los propios seres vivos que habitan el mundo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Galassi, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. No voy a entrar en consideraciones sobre el proyecto porque me siento plenamente representado por lo que dijo el diputado Mascheroni y en parte también con matices con los que expresaron los otros diputados que también en su momento impulsaron iniciativas. Sí, como el diputado Nicotra de alguna manera hizo una objeción al procedimiento, quiero aclararlo. Nosotros
En la Comisión de Asuntos Constitucionales recibimos efectivamente 3 dictámenes. Primero se había hecho un despacho en la Comisión de Agricultura, después se trabajó en Medio Ambiente y había un despacho que venía de mayoría y 2 despachos de minoría, pero con toda legitimidad y legalidad y además con tiempo, porque no tengo la fecha precisa, pero entiendo que hace no menos de 3 meses que en asuntos constitucionales estamos trabajando sobre este tema. De hecho, hemos ido renovando las preferencias, por lo menos en las últimas, bueno, me acotan 5 sesiones, o sea que es un tema que tenemos en agenda en la comisión de hace mucho tiempo y que el dictamen que terminamos consensuando por mayoría hoy de los 7 diputados que estuvimos presentes en la comisión, lo firmamos los 7. 6 en representación del Frente Progresista y 1 del bloque de Cambiemos. E incluso digo, al dictamen que nosotros entendíamos era el que hoy estamos poniendo a consideración y que más nos representaba, le incorporamos incluso algunos aspectos que estaban en el dictamen de minoría que entiendo era del proyecto del diputado Giustiniani. Así que, insisto, defiendo el procedimiento, ha habido tiempo, se ha trabajado creo que con amplitud y con el suficiente margen como para que todos los legisladores que hoy estamos en el recinto discutiendo, debatiendo y finalmente en algunos instantes votando este proyecto, estemos plenamente conscientes y conociendo en detalle lo que se está poniendo en consideración. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Venas, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, solamente para anticipar el voto positivo, pero también, como ya lo han mencionado otros compañeros que han estado comprometidos en el trabajo en estos temas, traer a la memoria el compromiso que a partir del año 2003 el diputado Antonio Riestra, que no solamente presentó un proyecto, trabajó fuertemente con las organizaciones ambientalistas, con el diputado Mascheroni, en buscar soluciones, propuestas que nos permitieran arribar a una modificación concreta de la ley del 95. Digo, ya en ese entonces resultaba imperioso modificarla. Y estamos ahora ya en 2019 con muchos intentos frustrados en las sucesivas composiciones de las cámaras para llegar a un consenso. Hoy hay que celebrar el consenso mayoritario, muy mayoritario, en donde podemos avanzar en un punto y bueno, y quedará el debate en la otra cámara de ver cómo estos temas prosperan, pero digo, siempre que hay consensos políticos, creo que es un triunfo de la democracia y eso tenemos que cuidarlo. Entiendo que tal vez el texto que hoy vamos a votar positivamente no refleje a lo mejor por entero la opinión de cada uno de los bloques políticos que integramos la Cámara, pero justamente de eso se trata, lograr consensos para una mejora de la ley actual que represente ventajas significativas para la población que representamos, y de eso estamos hablando. Entonces, bueno, saludos a quienes trabajaron en la producción de este texto, en la producción del consenso, y a todos aquellos, aunque el texto no refleje exactamente la propuesta sectorial, individual o partidaria de cada uno de los bloques, sabemos decidir cuándo una norma nos representa y nos permite participar en un debate que sistemáticamente desde 2003 hasta ahora ha sido silenciado. Así que bueno, eso, señor presidente, y creo que dimos un paso, o vamos a dar un paso importante con la media sanción a esta propuesta. Diputado Real, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente. Bueno, por sobre todas las cosas, yo creo que
es un momento en la Cámara de Diputados que tenemos que celebrarlo. Decirles que hago mía toda la explicación que dio el diputado Mascheroni. Creo que tarde, pero llegó este momento. Creo que era una asignatura pendiente después de tantas idas y vueltas. Yo creo que tendríamos que estar más preocupados los que realmente nos interesa la cuestión de qué es lo que va a pasar en el Senado. Ya vimos otras experiencias y evidentemente nunca se pudo avanzar. No, a los justicialistas le tendrían que preguntar a ustedes. Cuando se intentó avanzar en discusiones de este tipo, no es cierto. Había un presidente que dijo en su campaña que no se inundaba más. Bueno, estas cuestiones, si el glifosato es bueno o el glifosato es malo, si hace mal a la salud, hace muchísimos años que en los países avanzados no se discute más. En la Argentina, hasta hace poco tiempo, se ponía en discusión si realmente el glifosato causaba perjuicio a la salud. Se decía, y no lo decía algún productor a lo mejor no mal informado, sino que se decía en muchísimos niveles de organizaciones que tienen que ver con la producción, que era necesario comprobar científicamente que causaba el glifosato, por ejemplo, daño para la salud. Así que en el contexto de una toma de conciencia, en las dos alternativas, medio como chanza, pero también sabiendo que teníamos una obligación como Cámara, hablábamos de los dictámenes, el dictamen prosojero, el dictamen del fundamentalismo, de la cuestión y creo que necesariamente teníamos que confluir en una ley posible, como alguna vez me dijeron en el Senado de que era necesaria una ley posible para el derecho a la información pública. La única diferencia es que allá no atentamos con la ley de derecho a la información pública contra nadie, al contrario, estábamos a favor de la transparencia del gobierno abierto. Sin embargo, en esta cuestión nos enfrentamos evidentemente a posiciones políticas, a posiciones económicas. Por eso, encontrar una ley que plantee una realidad. Nosotros no podemos analizar esto si no analizamos el contexto socioeconómico de la Argentina, como se dijo acá, un cambio del paradigma productivo. Son todas cuestiones que se tienen que analizar. Por eso yo rescato, por un lado, como se ha planteado, la zonificación y la gradualidad. Hace varios años que en Europa, más que nada Europa Oriental, que tiene un desarrollo económico, agropecuario, agrícola, como puede ser la Argentina, estas cuestiones no se discutían si había que terminar, si había que cambiar. Se discutía cómo y cuánto generar una alternativa de tiempo, que es precisamente la gradualidad. Así que yo celebro, esta es una ley que tiene que avanzar. Tendremos que seguir trabajando para que en el Senado se avance en esta ley y me parece que más tarde que temprano, me parece que estamos saldando los diputados de Santa Fe una deuda que teníamos con la sociedad y con los habitantes de nuestra provincia. Por eso, obviamente, acompaño la votación de este despacho. Bien, vamos entonces a proceder a la votación en general de este proyecto, dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La votación del proyecto de ley en general.
Diputado Rubeo. Afirmativo. Bien, aprobado en general. Vamos a poner entonces a consideración en particular. Artículo 1, a votación. ¿Perdón? Sí. Sí. Diputado del FRADE. Señor presidente, para aclarar todo, en este artículo están todo esto y solicitamos la abstención al cuerpo. Bien, entonces a Al votación. artículo 1. Bien. En completo. Del FRADE Meyer. Sí. A votación entonces la abstención del FRADE Meyer. Aprobado. A votación entonces el artículo 1. A votación. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Aprobado. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5. Aprobado el artículo 6 de forma. El proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores.